queridos hermanos y hermanas. Nuevamente tenemos esta ocasión para encontrarnos con la palabra de Dios en este domingo y el Evangelio que se nos regala en esta oportunidad es Mateo 23, del 1 al 12. Dice lo siguiente: Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos escuchado con mucha atención este Evangelio de San Mateo en el capítulo 23, como ya sabemos muy bien. En el texto del Evangelio, Jesús está hablando, dice, a la multitud y a sus discípulos. A la multitud y a sus discípulos. Y le enseña lo que ya ha venido enseñando durante todo el texto del Evangelio y durante su predicación, con tantos consejos, consignas y elementos que siempre invitan al discípulo y a aquel que quiera abrazar la vida de Jesús a hacer el camino de la sencillez, del abajamiento, de este movimiento hacia abajo, de encarnación, de vida humilde, porque el reino recoge ciertamente esos criterios. Por lo tanto, podemos pensar que cuando Mateo escribe el Evangelio en los años 80, 70, 80, la comunidad cristiana está viviendo estas tensiones que de una u otra manera se describen en el texto y donde el evangelista hace memoria de toda la enseñanza de Jesús para acompañar a las comunidades. Y un primer elemento, ¿no? Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras. Detrás de esa expresión es una invitación a una vida coherente y consecuente entre la fe y la vida. Nuevamente encontramos tantas polarizaciones, divorcios, diríamos, entre fe y vida. Nos podemos sorprender creyendo en el Señor y viviendo de una manera distinta a la fe que profesamos. Y por lo tanto la invitación es cómo hacemos camino para una vida lo más coherente posible entre lo que uno piensa, cree y vive. Entonces, esta realidad armónica que implica siempre procesos de conversión
y de profundización en la vida y de encuentro con el Señor, y desde esa experiencia de encuentro con Jesús hacer ese camino. Luego el Evangelio también podemos reconocer ahí algunos elementos, porque la enseñanza de Jesús no solamente es para sus discípulos a los cuales le está hablando, sino también para todos los tiempos y hoy día para nosotros. Y porque siempre podemos sorprendernos justamente reincidiendo o viviendo situaciones de las cuales Jesús hoy día critica fuertemente y conoce muy bien a su auditorio y a los escribas y a los fariseos. Y por lo tanto es un texto donde invita a los discípulos a no caer en ciertos antivalores o vicios que acompañan la vida, como por ejemplo en la vanidad, como en la ostentación, como en la incapacidad de discernir, del discernimiento, como en la falta de correspondencia entre lo que ya he dicho, ¿no? Entre lo que uno cree, piensa y vive. Entonces son vicios, son realidades, como dice el Papa Francisco, de mundanidad, vanidad, ostentación, incapacidad de discernimiento y tantos otros elementos que nos alejan del Evangelio. Y el criterio final tiene correspondencia también con lo primero que ya he mencionado. Al final el texto termina: el mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Por lo tanto, esta invitación nuevamente a descubrir el valor del servicio como criterio fundamental de seguimiento de Jesús. No puedo seguir a Jesús si no es desde esta clave del servicio, porque Jesús se hizo servidor de todos y muriendo por todos. Su servicio llega hasta la cruz, a dar la vida por todos. Por lo tanto, esta invitación del servicio, la invitación de hacer este camino de la humildad, de la sencillez, del abajamiento, y desde ahí entonces nuestra vida podrá expresar lo propio de Dios, que es su amor y su misericordia para con todos. Que Dios tenga la primacía en la vida del discípulo, en la vida nuestra como discípulos de Jesús en este tiempo de la sinodalidad. Hemos terminado el sínodo de la sinodalidad e invito, hermanos, a seguir reflexionando sobre ello, a descubrir hay documentos que han surgido, hay cartas también que los padres sinodales han escrito al pueblo de Dios y que nos ayudan para hacer camino de sinodalidad. Yo sé que en la Iglesia, en Chile, también en nuestra diócesis, hay personas que están muy contentas con todo el proceso de sinodalidad, que van adelante, y en este camino ciertamente de desprenderse de tantas categorías de poder para hacer un camino de sencillez, de vida de comunión, de vida bautismal, y de reconocer el valor de todos los ministerios en la vida de la Iglesia, teniendo como fundamento común el tema del sacramento del bautismo, la identidad como pueblo de Dios. También sé que a algunos les cuesta el tema de la sinodalidad, laicos que les cuesta el tema de la sinodalidad, y también sacerdotes que les cuesta el tema de la sinodalidad. Pero estamos todos invitados a hacer este camino. La Iglesia no es que hoy ha descubierto, sino que una nota que le ha caracterizado desde siempre, desde el comienzo, desde los inicios. Entonces, que sigamos haciendo este camino y para que el Señor nos dé la gracia en este tiempo, también a nivel de parroquia, de bajar a planes pastorales las orientaciones pastorales que bellamente el pueblo de Dios que peregrina en esta región de Tarapacá se ha dado para caminar durante estos años. Y justamente las orientaciones apuntan a esto: el mayor entre ustedes será el que sirve, porque el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado.
Entonces, que el Señor a todos nos dé la gracia del servicio sencillo, humilde, fraterno y con conciencia de pueblo de Dios que peregrina y camina anunciando el reino. Que el Señor a todos nos bendiga, nos regale un buen domingo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.